¿Qué tal? Bienvenidos a su aula CEF. En esta ocasión observaremos los temas del bloque 2. Quédate con nosotros. Buscar información en fuentes diversas para escribir textos expositivos. Imagínate que en la escuela te encargaron investigar un tema y hacer una exposición. ¿Por dónde empezar? ¿Qué fuentes consultarías? Quizás libros, revistas, folletos, periódicos, el Internet. Existen muchas fuentes donde podemos encontrar información acerca de un tema y que puedes utilizar para generar un texto expositivo. Para comenzar a buscar sobre un tema, primero debes saber qué tema buscar y saber dónde buscar. Es importante que aprendas a buscar la información en las fuentes adecuadas. También debes obtener las palabras clave de lo que buscarás y la materia a la que corresponde. Por ejemplo, la diversidad de los ecosistemas pertenece a la materia de ciencias naturales. Esto te servirá para buscar en el índice o sumario de los libros que consultes. Una vez que elegiste el tema, veamos algunos pasos que te servirán para hacer tu investigación. Obsérvalos muy bien. Primero, debes formular unas preguntas de inicio acerca del tema. Esto te servirá para descubrir lo que deseas saber sobre el tema. Después, debes encontrar las palabras clave dentro de las preguntas. Por ejemplo, en la pregunta ¿qué características tiene el bosque templado?, las palabras claves son características, bosque, templado. Después, selecciona las fuentes adecuadas donde encontrarás la información sobre el tema. Por ejemplo, los libros de texto, revistas, periódicos, folletos, etc. Te sugerimos que revises los índices de libros que elijas. Lee los temas que contiene y eso te ayudará a encontrar la información más rápido. Después, revisa los títulos y selecciona los textos en el libro. Sepáralo o señálalos con una marca o separador. Revisa los textos, léelos, compáralos, coméntalos. Identifica la información que te es útil para tu investigación. Con base a las preguntas de inicio que realizaste, trata de contestarlas con ayuda de la información que encontraste y no olvides, con ayuda de tu maestro, registrar los datos bibliográficos de las fuentes que consultaste. Ahora, puedes elaborar un texto expositivo. Estos textos muestran de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades. Por esa razón, no basta con lo que tú creas o supongas sobre un tema. Es necesario recopilar información sobre el hecho. Una forma de buscar información es creando diferentes tipos de texto, como los textos para definir. En estos, respondes claramente a las preguntas ¿qué es? O ¿cómo se define? Por ejemplo, ¿qué es un ciclón? Un ciclón es una concentración anormal de nubes que gira en torno a un centro de baja presión atmosférica, cuyos vientos convergentes rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj a grandes velocidades. Sus elementos principales son lluvia, viento, oleaje y marea de tormenta. Otra forma de buscar información es establecer la relación causa y efecto. Los textos responden a las preguntas ¿por qué ocurre? ¿Qué provoca? ¿A causa de qué? Mencionando las causas de un suceso y cómo están relacionadas con sus efectos. ¿Por qué se producen los incendios forestales? Los incendios forestales son producidos principalmente por quemas de limpia para el uso de suelo en la agricultura, quemas de pasto para la obtención de pelillo que sirve como forraje, con el objeto de combatir plagas y otros animales dañinos, fogatas en los bosques, lanzamientos de objetos incendiados sobre la vegetación herbácea, tormentas eléctricas, desprendimiento de líneas de alta tensión y acciones incendiarias intencionales. Otra forma de buscar información para textos expositivos es para describir eventos o procesos. Estos se usan cuando tienes que responder a las preguntas: ¿cómo se produce? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el origen?
debes redactar la descripción del proceso, suceso o fenómeno paso a paso. Lee el siguiente ejemplo. ¿Cómo se origina un tsunami? Para que un terremoto origine un tsunami, el fondo marino debe ser movido abruptamente en sentido vertical, de modo que el océano es impulsado fuera de su equilibrio normal. Cuando esta inmensa masa de agua trata de recuperar su equilibrio, se generan las olas. El tamaño de las olas del tsunami estará determinado por la magnitud de la deformación vertical del fondo marino. En la gran mayoría de los casos, el movimiento inicial que provoca la generación de los tsunamis es una dislocación vertical de la corteza terrestre en el fondo del océano ocasionada por un sismo. Por último, es importante que sepas que los textos expositivos usan nexos en su redacción. Por ejemplo, por lo tanto, por qué, esto es, con, para, debido a esto, entre muchos otros. Observa la siguiente animación. Textos expositivos. Recuerda formular las preguntas de inicio. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus características? Identificar las palabras clave. Selecciona las fuentes de información. Es importante que revises los índices de los libros seleccionados. Selecciona los textos con base al índice y señálalos. Lee los textos. Por último, nuevamente, responde las preguntas de inicio. Recuerda que en un texto expositivo muestran de forma neutra y positiva determinados hechos o realidades. Existen varios tipos de textos, como textos expositivos para definir, textos de relación causa-efecto, textos expositivos para describir procesos. Ahora ya sabes qué es un texto expositivo. Ahora resolvamos juntos el siguiente reto. Observa los siguientes ejemplos de fuentes de información. ¿Cuál de ellas es la más indicada para encontrar información acerca de los diferentes ríos de México? Las opciones son A. Un libro de geografía de México. B. Una revista de deportes acuáticos. C. Atlas de los mapas de México. Observa bien la información que debes buscar. Es sobre los ríos de México. Recuerda que para investigar sobre un tema debes identificar las fuentes de consulta. En todas puedes encontrar información acerca del tema, pero no en todas se encuentra la información adecuada para tu investigación. En un libro de geografía encontrarás información acerca de la ubicación y características sobre los ríos de México. En una revista de deportes acuáticos encontrarás solo acerca de los deportes que se practican en los ríos de México. Y en un atlas encontrarás solo mapas de la ubicación de los ríos en México. En todas estas fuentes hay información acerca del tema, pero la más adecuada está solo en una. ¿Ya viste en cuál? Exacto. Es la opción A, el libro de geografía de México. Ahora, ya sabes cómo hacer una investigación y cómo consultar fuentes de información para redactar un texto expositivo. Practica en casa, lee libros, revistas, periódicos. Esto te servirá para conocer más acerca de un tema que te interese. Y recuerda que si tienes dudas, puedes consultar un diccionario, apoyarte con tu maestro o tus padres. Hasta la próxima, Aula CEP. Esto fue Aula CEP. Gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que estos contenidos hayan servido para resolver las dudas que hayas tenido de tu guía de estudio. Recuerda que lo puedes consultar con tu maestro o con algún adulto. Hasta la próxima.